mi nombre es James Harris. Cuando todo esto sucedió, tenía 52 años. Estaba casado con la mujer que amaba. Tenía 2 hijos adultos a quienes criamos bien, y un trabajo bien remunerado que me gustaba. Tenía el mundo a mis pies, y la vida era genial hasta que dejó de serlo. Todo comenzó un martes por la noche. Trabajé hasta tarde esa noche, pero no tanto como para que mi esposa se preocupara y se fuera a casa después de despejar el tráfico de la hora pico. Era mi típico martes por la noche. Acordamos que yo traería comida china de camino a casa, lo cual hice. Estacioné en el garaje, presioné el control remoto para bajar la puerta, recogí mi maletín y las compras, y entré. Era como un cazador regresando a su cueva para alimentar a su compañera hambrienta, o lo que pasa por eso en el Estados Unidos del siglo XXI. Casi de inmediato, noté que el coche de mi esposa no estaba en su lugar habitual. Pero decidí que debía haber salido por negocios de último minuto y asumí que volvería pronto. Así que dejé la comida en la encimera de la cocina, esperando mantenerla caliente y sabiendo que, si se retrasaba, la calentaríamos en el microondas. Caminé por el pasillo hacia la puerta principal, giré en las escaleras y fui a nuestra habitación para cambiarme por algo más cómodo. Era mi rutina diaria habitual. Llegar a casa, ponerme cómodo y comer. 10 minutos después, bajé las escaleras y llamé, «Marie, ¿estás en casa?» Silencio. Pensé. ¿Dónde podría haber ido? Tal vez dejó una nota. No estaba terriblemente alarmado, pero a estas alturas al menos estaba curioso. Entré en la sala de estar y encontré una nota en la mesa de centro. No era la nota que esperaba, pero era una. Nunca hubiera imaginado esto. Querido Jim, lo siento por hacerte esto, pero hay alguien que me necesita hoy. Me llamaron. Esta es una de esas llamadas a las que tienes que responder cuando llegan. Lamento haberme ido sin previo aviso, y sé que será difícil para ti, pero por favor, sabe que te amo más que a la vida misma y volveré tan pronto como pueda. Valoro la vida que creamos juntos y espero regresar a ella cuando pueda. No te preocupes por mí. Estaré bien. Tu esposa amorosa, Mary. En la mesa de café junto a la carta estaba su teléfono celular. Estaba atónito y confundido. Repasé en mi mente lo que había leído en su misteriosa carta. ¿Dijo que necesitaba a alguien que lo necesitara? ¿Quién podría ser tan importante y no merecería que me dijera quién es? Luego, comenzó el pánico. ¿A dónde fue? ¿Cómo podría ser tan urgente que no pudiera decirme dónde estaría? ¿Cómo pudo dejar su teléfono? ¿Cuándo se pondrá en contacto conmigo? Esta no era la clase de nota que una esposa deja para su esposo. Planificando volver tarde esa noche, el pánico dio paso al miedo, y el miedo a la ira. ¿Cómo pudo hacer esto? Simplemente lo toma y se va sin realmente explicar por qué o dónde estará. Luego, pensamientos más oscuros se apoderaron de mi mente. El primero siendo, ¿cómo pudo olvidar? Su teléfono celular dio paso al segundo. ¿Por qué dejó su teléfono celular? Leí su nota nuevamente, y por segunda vez, no me dijo más que la primera vez. Hay alguien que me necesita hoy. Me llamaron. Esta es una de esas llamadas a las que tienes que responder cuando llegan. ¿Quién se cree que es? No es una agente secreta, no es una no es una neurocirujana de los líderes del mundo libre. ¿Dónde está mi esposa? Admito que en ese momento, mi ira era una máscara para mis miedos. Estaba preocupado por mi esposa. Donde quiera que estuviera, estaba convencido de que necesitaría mi ayuda. Quería ir a ella, pero, ¿a dónde fue? Quería escuchar su voz y saber que estaba bien. Pero no tengo forma de contactarla. Simplemente me senté y volví a leer su nota mientras la cena se enfriaba y el sol se ponía. Cuando oscureció, finalmente decidí empezar a llamar. Llamé a su hermana, a nuestros amigos, y finalmente llamé a nuestros hijos. Nadie sabía o me dijo nada.
Lo peor es que solo logré asustar a nuestros hijos. Traté de convencerlos de que no había pasado nada malo, pero no fui muy convincente. Así que colgué, prometiendo que los mantendría informados. Ahora estaba aún más enojado y la culpé por asustar a nuestros hijos. Aunque yo mismo estaba involucrado en este error, lo leí de nuevo. Valoro la vida que creamos juntos y espero regresar a ella cuando pueda. Estas no son las palabras de una persona que volverá a casa en unas pocas horas o incluso días. Ahora estoy realmente asustado. Y aunque me dije a mí mismo que estaba exagerando, llamé al hospital. Ella no estaba allí. Luego llamé a la policía, pero dijeron que no podía presentar un informe de persona desaparecida hasta que hubieran pasado 48 horas, a menos que estuviera informando de un niño desaparecido. Pensé en mentir, pero ¿cómo podía decirles que quería informar sobre una niña de 1,63 m con cabello castaño que podría pasar por una mujer de 38 años, aunque tuviera 49? Les agradecí y colgué. Finalmente traté de comer algo, pero no tenía hambre, así que simplemente puse la comida que compré en el refrigerador y me senté en la sala oscura, esperando que regresara. No regresó. Subí las escaleras un poco después de las 2 de la mañana y me quedé profundamente dormido. Cuando me desperté a la mañana siguiente, me estiré y encontré su lado de la cama, frío y vacío. Todo me volvió a inundar y me quedé allí pensando, ¿qué debo hacer? Llamé al trabajo y dije que no estaría allí. Mi ausencia en el trabajo era tan inusual que pareció causar preocupación. Y antes de darme cuenta, mi teléfono estaba sonando con colegas queriendo saber si estaba bien, qué necesitaba, si podían hacer algo que hacer. ¿Y qué debían hacer con esos archivos? En verdad, intentar ayudarlos un poco fue catártico para mí y al menos temporalmente me distrajo de mis preocupaciones. Llamé a su oficina, pero me dijeron que ella llamó y se tomó el día libre. No creo que me estuvieran ocultando nada, aunque durante algún tiempo lo pensé. Pero con el tiempo me convencí cada vez más de que eran tan ignorantes como yo. Visitaba su oficina varias veces, esperando una conversación sincera uno a uno. Pero no sabían nada más de lo que yo ya sabía, lo que significaba prácticamente nada. Se fue en algún momento del martes, pero no descubrí que estaba desaparecida hasta tarde el martes por la noche y la policía necesitaba 48 horas. Así que fui a la comisaría el viernes por la mañana para presentar un informe de persona desaparecida. Les mostré su nota y preguntaron si había hecho algo así antes. Gritarles a los policías no es una buena idea, pero en ese momento no estaba de muy buen humor. Me amenazaron con acusarme si no me calmaba, así que me obligué a sentarme hasta que decidieron que era un sospechoso de mal genio y llenaron el formulario. Después dijeron que normalmente en tales casos, la esposa se escapa con su amante. Probablemente descubrirás si te entregan los papeles de divorcio en los próximos días. Nunca en mi vida había deseado tanto golpear a un policía. En cambio, solo murmuré y les agradecí por eso y me fui. Así que mucho para el lema proteger y servir. Regresé a casa y me derrumbé en una silla. Estaba destrozado por el estrés. Sin tener nada mejor que hacer, volví a llamar a amigos y familiares. Pero esta vez fui lo suficientemente inteligente como para no llamar a mis hijos. En vez de eso, me llamaron ellos mismos y tuve que decirles que aún no sabía nada. Pero estaba seguro de que todo estaba bien con mi madre. Es inteligente, capaz, y estoy seguro de que tiene todo bajo control. En otras palabras, les mentí a mis hijos. Un padre nunca debería mentir a los niños. Pero no tenía nada que decirles, ni bueno ni malo, excepto que su madre seguía desaparecida. ¿Cómo tener esta conversación con niños que tienen todo el motivo para preocuparse por su madre? Mis llamadas a amigos y familiares el martes por la noche condujeron a una avalancha de llamadas hacia mí el miércoles. Comenzaron con calma con comentarios como acabamos de enterarnos, y para el jueves se volvieron cada vez más preocupados. Todos querían saber qué estaba haciendo para encontrar a Marie, y para el viernes el tono de algunos se había vuelto inequívocamente agresivo.
Aunque nadie lo había mencionado aún, la preocupación estaba dando paso a acusaciones. Si las llamadas del viernes fueron malas, las visitas del sábado fueron simplemente imposibles. Estaba inundado de visitantes, amigos y familiares que pasaban para ver cómo estaba, y siempre comenzaban con palabras de apoyo, pero pronto seguían con preguntas. ¿Había problemas entre ustedes? ¿No discutieron? ¿Estaba ella infeliz? Lo que me molestó fue cuando su madre preguntó, ¿estás seguro de que no sabes dónde está? Perdí la paciencia y grité a mi suegra por primera vez en todo el tiempo que la conocí. ¿Qué tonterías estás diciendo, Margaret? ¿Me estás acusando de algo? ¿Realmente crees que mentiría sobre algo así? No, Jim, por supuesto que no. Es solo que, hizo una pausa. Dilo de una vez, Margaret. ¿Qué es? Ella me miró a los ojos, y con una mirada enojada que recordaré hasta el día de mi muerte, dijo, ella nunca ha hecho algo así antes. Contuve mi ira y mi dolor profundamente donde esperaba que no apareciera, y con la voz más calmada que pude reunir, dije, ¿crees que no lo sé? Para entonces, ella estaba temblando visiblemente su esposo. Jim, sabemos que estás haciendo lo mejor que puedes. ¿Podrías decirnos lo que sabes y tal vez podamos arreglar algo? Asentí. Nos sentamos en silencio. Y luego les conté todo lo que sabía. O más bien, que no sabía nada. Les mostré la nota, y estaban igualmente desconcertados y preocupados. Las acusaciones no tan veladas cesaron, y pasamos una hora llorando tratando de encontrar algo, cualquier cosa que pudiera explicar la repentina desaparición de Marie. Pero no teníamos nada. Henry y Margaret se quedaron hasta la hora del almuerzo mientras preparaba un almuerzo ligero para los tres. O al menos pensé que éramos tres. Nuestros amigos parecían tener otras ideas, y había un flujo constante de gente en la puerta principal, algunos llevando comida, otros cerveza, todos queriendo saber qué había pasado y qué sabía. En algún momento dejé de contar esta historia. En ese momento, Margaret y Henry intervinieron. Para su crédito, me absolvieron de la culpa y me dieron altas calificaciones por ser un esposo preocupado. Sé que todos tenían sus sospechas en lo más profundo, pero al menos había una sensación de que volvía a tener apoyo. Estaba absolutamente sorprendido. A medida que cada bienhechor se sentaba conmigo para expresar su apoyo y preocupación, alenté a todos a contactar a la policía si pensaban en algo que pudiera ayudar. Pero secretamente pensé que alguien sabía algo que no me estaban diciendo y esperaba que la información llegara a las autoridades, incluso si nunca me enteraba de ello. Por lo que pude saber, nadie sabía nada. Y aparte de algunos partidarios que llamaban a la policía para preguntar si tenían alguna pista, no pasó nada durante varias semanas. Es decir, no pasó nada durante exactamente 2 semanas. La policía tenía la matrícula del coche de mi esposa junto con la marca y el modelo, y la pusieron en su lista de observación para posibles robos de coches. Cada vez que hacía un comentario a alguien como espero que encuentren su coche para que tal vez puedan encontrarla, se miraban entre sí como si yo no entendiera algo. Y entendí y supe en qué estaban pensando. Se escapó y hay una buena posibilidad de que no quiera volver a casa incluso si la encuentran. Intenté ir a trabajar, pero allí era inútil y todos me decían que me fuera a casa. Entonces volví a casa y allí estaba, igual de inútil. Al principio me senté y llamé. Luego conducía por la zona buscando su coche. Incluso pasé por las casas de sus amigos pensando que tal vez la estaban escondiendo, aunque no podía imaginar por qué. Día tras día me preocupaba, llamaba, conducía, alarmaba a la policía, pero no conseguía nada. En un acceso de desesperación, contacté a mi abogado para preguntar qué debía hacer y él me conectó con un investigador privado. Oficialmente, la policía dijo que esto es mi derecho. Extraoficialmente, podía ver que no les gustaba. Me dijeron que los investigadores privados suelen interferir y entorpecer la investigación oficial. Así que les pregunté, ¿qué tienen? En ese momento no tenían nada.
Así que les dije, en lo que podría llamarse cortésmente sincero, que no creía que un investigador privado les impidiera encontrar algo. No les gustó, pero tampoco pudieron objetar. El detective privado era caro y regresó con exactamente lo mismo que la policía ya tenía. Nada. Como dije, esto sucedió 2 semanas después de que Marie desapareciera. Seguía haciendo las mismas cosas, llamando, conduciendo y viendo las noticias. Pero también comencé a revisar las redes sociales de Marie, su actividad con tarjetas de crédito y nuestras cuentas bancarias. No había nada en la tarjeta, pero 2 semanas después el dinero fue retirado de un cajero automático en una ciudad a 200 millas de distancia. Inmediatamente llamé a la policía e informé sobre esto. Esto llamó su atención y en media hora 2 detectives estaban parados en mi puerta y las sospechas comenzaron de nuevo. Finalmente los miré a los ojos y con la voz más tranquila que pude reunir, que en retrospectiva estaba a solo un pequeño paso de la rabia, dije, no fui allí y no usé ese coche. Todo este tiempo estuve aquí en la ciudad. Los amigos de Khaled condujeron buscando su coche e hicieron mucho más que cualquiera de ustedes. Ahora tienes una pista, así que levántense de sus traseros gordos y síganla. Claramente no les caía muy bien, y tan claramente yo no me preocupaba. Pero después de media hora de aseguraciones y acusaciones veladas, se fueron. Para su crédito, de todos modos contactaron a la policía de esa ciudad y les dieron información sobre la búsqueda de Marie y su coche. 2 días después, encontraron su coche en el estacionamiento del hospital. La policía local me llamó y dijo, no hagas nada. Déjanos hacerlo todo. Respondí, no, y me fui. Un poco más de 3 horas después, llegué a este estacionamiento. Me llevó unos 2 minutos encontrar su coche, pero parecían 2 horas. También noté a 2 personas en trajes en un auto gritando policías. Así que estacioné y me acerqué a ellos. Creo que me estaban esperando. Les mostré mi licencia de conducir y les dije, muéstrenme sus placas. Se miraron el uno al otro y, insatisfechos, aún hicieron lo que pedí. Me arrodillé y les pedí que me dijeran lo que sabían. Pero todo lo que sabían era que tenían el coche y nadie se había acercado desde que llegaron allí. Cuando dije que iba a ir a preguntar por mi esposa, dijeron que ya habían preguntado. Los agradecí con toda la falsa sinceridad que pude reunir y les dije que de todos modos lo iba a hacer. Mi tensión crecía rápidamente y no tenía intención de hacer amigos aquí. La recepcionista del hospital no conocía el nombre de mi esposa y no sabía nada sobre el coche. Que lo estacionaran en la calle. Así que decidí unirme a la vigilancia. No tenía nada que ocultar y todo era provechoso. Entonces les pedí que me sentara en el asiento trasero de su auto. Esta podría haber sido la primera vez que sorprendí a un policía desde que todo esto comenzó, pero estuvieron de acuerdo y me uní a ellos. Hablamos durante la siguiente hora y les conté brevemente lo poco que sabía. Cuando terminó su turno y era hora de que se fueran, estuvieron de acuerdo en dejarme cuidar el coche. Pero dejaron una cosa clara. Si alguien viene por el coche, no importa si salen del hospital o se acercan a él. No interfieras. Solo llámanos y dinos que el coche se está moviendo. No intentes seguirla, no hagas nada más que llamarnos. ¿Entendido? Asentí con la cabeza. Recuerda, hay una pequeña posibilidad de que tengan a tu esposa y nos lleven hasta ella. Pero también hay una mayor posibilidad de que simplemente compraron el coche a alguien y no sepan nada. Sin embargo, pueden ayudarnos a rastrear quién les vendió el coche. Es muy importante que no hagas nada. ¿Está claro? Por primera vez desde que todo esto comenzó, realmente entendí y estuve de acuerdo con todo. Regresé a mi coche y me senté allí durante las siguientes 3 horas, encorvado en el asiento observando el coche de Marie. La única vez que dejé mi puesto fue para la orina más rápida de la historia. Cuando entré y salí del hospital tan rápido que todavía me estaba abrochando el pantalón mientras cruzaba el vestíbulo 1 hora después, vi a una mujer acercarse al coche y mi corazón se detuvo. Traté de recuperar el aliento.
Esta es Marie. Abrió la puerta del coche y sacó algo pequeño, luego la cerró y se dirigió de vuelta al hospital. La seguí, manteniendo mi distancia. Algo me dijo que si se enteraba de que estaba aquí, nunca llegaría al fondo de la verdad. Cuando entramos al hospital, estaba a unos 20 metros detrás de ella. La vi entrar al ascensor y el ascensor detenerse en el tercer piso. Pasó muy poco tiempo. Cuando miré a la habitación y vi que estaba sentada cerca de la cama del hombre. Parecía estar dormido o inconsciente, y ella le estaba sosteniendo la mano. Tosí cuando ella se volteó y me vio parado en la puerta, mi amada y amorosa esposa se desmayó. Estaba enojado y confundido, pero llamé a una mujer que la atendió hasta que volvió en sí. Pasé la mayor parte de este tiempo estudiando al hombre en la cama. Nunca lo había visto antes. No era ni amigo ni familiar, solo un hombre. Pero está claro que para Marie, es más importante que su matrimonio, más importante que su familia y, parece, más importante que yo. Un misterio se resuelve y luego aparece uno nuevo. Mientras ayudaba a Marie a levantarse del suelo, aproveché la oportunidad para llamar a los detectives locales y reportar que habían encontrado a mi esposa. Nos dijeron que nos quedáramos donde estábamos y que subirían enseguida. Y les dije el número de habitación. La vida comenzaba a volverse muy interesante. Y mientras miraba al hombre en la cama, sentí un escalofrío en mi corazón donde antes había habido miedo. Había vuelto en sí. Marie estaba casi histérica y solo negaba con la cabeza cuando calmada y fríamente le hacía preguntas. ¿Por qué, Marie? ¿Quién es este hombre? ¿Por qué te alejaste así? ¿Por qué no nos dijiste dónde estabas? ¿Por qué no me dijiste que estabas bien? Marie, ¿qué está pasando, por Dios? Varias veces parecía que iba a responder, pero luego bajaba la cabeza y volvía a sollozar. Yo permanecía de pie, esperaba, preguntaba y me preguntaba. Cuando llegaron los detectives, los dejé tomar el control y me aparté, pero inmediatamente me pidieron que me fuera. Uno de ellos se unió a mí y me hizo una docena de preguntas. Simplemente le dije la verdad, que vi a Marie acercarse al coche, la seguí y luego me la encontré en la sala. Encontrada, podría no haber sido una buena elección de palabra, y pasé los siguientes 5 minutos asegurándole que no le había causado ningún daño. Cuando se enteró de que la habían encontrado tirada en el suelo, las preguntas se reanudaron con mayor seriedad. Todo este tiempo su compañero estaba hablando con Marie. Con el tiempo, creo que los convencí de que no lastimé a mi esposa. O tal vez ella los convenció. No sé. Querían que me fuera. Así que llamé a la enfermería. Marie, si me voy de aquí, me divorciaré de ti. ¿Entiendes? Esto nuevamente causó histeria, y me rogó que no me fuera. Entonces miré al detective a los ojos y dije, no me voy a ir hasta que obtenga respuestas. Eventualmente, me permitieron regresar a la sala tan tranquila y calmadamente como pude. Comencé a hacerle a Marie las preguntas que me quemaban la mente. Marie solo daba respuestas misteriosas a medias. Él es un novio de la secundaria y fue su primer amor. Se está muriendo, y no tiene a nadie. Entre estas líneas había largas páginas de información, pero yo solo podía preguntar o adivinar. ¿Cómo pudiste vivir aquí durante 2 semanas sin usar tu tarjeta de pago? Ella guardó silencio durante mucho tiempo hasta que finalmente dijo, viví en su casa. ¿Entonces sabes dónde vive él? Por supuesto. ¿Y tienes una llave? Asintió en silencio. ¿Cuánto tiempo hace que tienes la llave de su casa? Encogió los hombros en silencio y miró al suelo. Sabía que en cuanto hiciera la acusación, habría que pagar si estaba equivocado. Sin embargo, 2 semanas es más de lo que un hombre debería tener que esperar en la oscuridad por respuestas. ¿Hace cuánto, Marie? No respondió. ¿Cuánto tiempo ha durado la aventura? No respondió a la pregunta ni negó la acusación. En esos momentos, la mente se calma. Más tarde, habrá tiempo para nuevas preguntas y nuevo dolor.
De acuerdo. Creo que al menos deberías mostrarme su casa. Quiero que me lleves a donde te estás quedando. Me miró con horror mientras el pánico la dominaba. Al final, cedió y asintió en silencio. Tomó su abrigo y nos dirigimos a mi coche. Te llevaré, dije. Y luego te traeré de vuelta. Pareció sorprendida, pero estuvo de acuerdo. Creo que para entonces los detectives habían decidido que era un asunto privado con una advertencia final de no hacer nada estúpido. Se marcharon. Marie estuvo casi en silencio todo el camino, solo dándome instrucciones cuando fue necesario. En algún momento susurró, apenas audible. Me dijeron que es posible que tengamos que reembolsar a la policía por el tiempo empleado. Quise preguntar, ¿quién es este nosotros del que hablas? Pero me quedé en silencio. Solo Dios sabe cuál era mi pulso y mi presión arterial. Apenas podía soportarlo. Cuando entramos en el corto camino de entrada frente a la casa adosada, me di cuenta de que dentro probablemente encontraría las respuestas a mis preguntas. Marie nos llevó a la casa y mientras caminaba por la sala de estar, noté de inmediato un par de zapatos de mi esposa en el suelo junto al sofá. Su bufanda favorita estaba sobre la silla. Me aventuré por el pasillo cuando Marie llamó, James, por favor, no vayas allí. Si alguna vez las palabras de una esposa salieron mal, fue esta. Entré en el dormitorio principal. La ropa de Marie estaba esparcida en la cama y la silla sin hacer, y sus cosméticos, etc., estaban en el tocador. Solo cuando abrí el armario y vi vestidos familiares allí, mis últimas dudas me abandonaron. Había un vestido azul que era su favorito, pero sabía con certeza que estaba colgado en su armario en casa. Este es un duplicado, y había varios pares de zapatos que parecían ser de su talla y estilo que le gustaban. No empacó esto para el viaje. Estas son las cosas que guardaba aquí. Ahora no quedaba ninguna duda en mí, y me di cuenta de que si abría algunos cajones encontraría su ropa interior y cosas por el estilo. La habitación parecía amueblada no tanto para vivir como para una visita ocasional durante la noche. Cena y baile y luego intimidad y sueño en los brazos de un amante. Regresé a la sala de estar sintiéndome derrotado, donde encontré a Marie sentada tranquilamente en el borde de una silla, mirando sin rumbo al suelo. Entonces, ¿hay algo que quieras decirme? Ella solo negó lentamente con la cabeza. ¿Hace cuánto tiempo, Marie? Obviamente esta no es una relación platónica. ¿Hace cuánto? Encogió los hombros en silencio, como si no supiera la respuesta. Pero obviamente sí sabía y no quería hablar. ¿Quién es él para ti? Guardó silencio durante mucho tiempo y luego respondió en voz baja, él fue mi primero. Estuvimos juntos cuando estábamos en la escuela. Me pregunté si se refería a la escuela secundaria o a la universidad, pero ambas fueron hace tanto tiempo que decidí que no importaba. ¿Cuánto tiempo llevas saliendo con él? ¿A mis espaldas? Hizo que levantara la cabeza bruscamente, pero no pudo negarlo. Quería negarlo, quería que fuera falso. Pero ambos sabíamos que no lo era. Nos volvimos a encontrar hace unos 7 años. Al principio eran solo almuerzos, luego cenas. Una noche, mientras estabas fuera de la ciudad, fuimos a bailar. Esto fue un año antes de que nosotros. Antes de nosotros. Se detuvo. ¿Antes de que tú hicieras el amor? Asintió lentamente con la cabeza. Entonces hiciste el amor con él a mis espaldas durante 6 años. ¿Cómo lo hiciste? ¿Viniste aquí? ¿O él viene a nuestra casa? Esto provocó una reacción inmediata de Marie. Levantó la cabeza. Nunca lo traje a nuestra casa. Lo juro. No haría eso. Asentí, sintiéndome enojado. Entonces puedes hacer el amor con él, pero no lo entretendrás en nuestra casa. Me alegra saber que estás estableciendo límites en algún lugar. Estaba enojada, pero no pudo negar nada. Después de un largo silencio, dijo, nunca dejé de amarte.
Él nunca te quitó nada. Lo juro. Fueron solo unas pocas noches al año, pero me quedaría contigo para siempre. Fue una mentira sacada directamente del manual de un traidor. Y pensé, ¿cuál es el punto de discutir? Pero había un punto. Él se llevó al menos parte del amor que dijiste tener por mí. Guardaste una parte de tu corazón para él. Por él, me mentiste repetidamente. Ella me hizo promesas, pero le dio una parte de sí misma que, según tú, era solo para mí. No digas que nunca tomó nada de mí. Lo tomó todo, aunque no lo creas. Marie lloraba y yo me quedé en silencio a su lado. Sabía todo lo que necesitaba saber. Pensé en destruir su casa, romper todo lo posible. Pero él no volvería aquí. Al final, simplemente me rendí. Vamos, Marie. Te llevaré de vuelta al lado de tu amante. Esto desencadenó otra ronda de lágrimas, pero mi corazón estaba roto y no tenía nada para consolarla. La llevé de vuelta al hospital, y mientras salía del coche, me rogó, James, por favor, dame algo de tiempo. Él no tiene a nadie. No puedo dejar que muera solo. Estaré de vuelta en casa pronto. La última frase provocó un sollozo breve. Estaré en casa pronto y podremos volver a nuestra vida juntos. Por favor. Te amo. Lo juro. Asentí en silencio y la solté, diciéndole que él la estaba esperando. Creo que para ese momento ya se había dado cuenta de que todo había terminado entre nosotros. Conduje lentamente a casa durante 4 horas y no recuerdo nada de eso. Estaba devastado. 2 semanas de estrés y preocupación, todos estos amigos y familiares diciéndome que no perdiera la esperanza. Y ahora descubro que todo este tiempo ella estaba con su amante. Estaba exhausto, tanto física como emocionalmente. A duras penas logré tropezar hasta la casa y sentarme en mi silla favorita. No sé cuánto tiempo pasó antes de que sonara la primera llamada. Eran sus padres, y querían saber dónde había estado y si había descubierto algo. Y entonces me di cuenta de que había viajado 200 millas sin decir una palabra a nadie. No pensé mucho en salvar a Marie de la vergüenza, pero aparentemente había gastado lo último de mi amor masculino por la mujer que me había traicionado durante muchos años. Así que le conté todo a Henry y Margaret. No querían creerlo hasta que describí lo que encontré en su casa. En ese momento, no importaba si me creían o no, mi matrimonio había terminado. Lo supe sin tener que pensarlo. Este es un hecho que brotó desde lo más profundo de mi alma, aplastó mi corazón y me consumió. Terminó entre Marie y yo. Ella ama a otro hombre, y yo no soy alguien para compartir. Peor aún, pasó años mintiéndome, yendo a mis espaldas y entregándose a él. Esto no es un error. Esta es una vida de traición, y no podemos volver a esto. Llamé a sus amigos para contarles la noticia y no me arrepentí de nada. Contuve mi ira lo mejor que pude, pero no mentí por su bien. Después de usarlos para entrenamiento, llamé a nuestros hijos e intenté decirles con suavidad pero honestamente que había encontrado a su madre y que estaba con su amante, muriendo en una cama de hospital. No querían creerlo, así que les hablé del apartamento. Cuando preguntaron si podía perdonarla, respondí que tal vez algún día, pero nunca volvería a confiar en ella. Me disculpé con ambos, pero les dije que me estaba divorciando de su madre, luego olvidando que aún no tenían forma de contactarla. Les pedí que no se lo dijeran. Dijeron que ella necesitaba todo el tiempo restante para pasar con él, y su prisa por volver a casa no cambiaría nada. Discutieron conmigo, pero al final, comprendieron. 2 semanas después, él murió, y Marie regresó a casa, pero yo ya no estaba allí. Una semana después de regresar, le entregaron los papeles de divorcio. No me fui de la ciudad. No renuncié a mi trabajo. No me escondí de ella. Simplemente me mudé a apartamentos hasta que eventualmente encontré un lugar que me convenía. Estaba lo suficientemente cerca de la casa antigua como para que los niños pudieran visitarnos a ambos.
María intentó convencerme, así que la dejé hacerlo. Venía a mi oficina o apartamento y me rogaba que cambiara de opinión, pero ya había decidido. Lloraba y amenazaba, pero no cambiaba nada. Esto duró 6 años. 6 años de traición. Y si cuentas almuerzos, cenas y bailes, entonces 7. Al final, fueron mentiras, al menos tanto como hacer el amor, lo que arruinó nuestro matrimonio. Cuando descubrí lo bien y fácilmente que me mentía directamente a mi cara con una sonrisa, me di cuenta de que no me miraba con la misma devoción con la que yo la miraba a ella. Han pasado 2 años desde que el divorcio se hizo efectivo. No pregunto, pero los niños dicen que su madre solo va al trabajo y luego a casa. No va a ningún lado. O al menos eso piensan. Me entristece que esté sufriendo tanto, pero no puedo ayudarla. Hasta el día de hoy, no puedo decir si está lamentando la pérdida de su primer amor o el matrimonio que traicionó. Yo tampoco estoy muy bien. No estoy curado, pero el dolor está disminuyendo gradualmente. Tampoco salgo con nadie, pero he empezado a notar a otras mujeres y sospecho que eventualmente volveré al juego de las citas. Estoy lejos de confiar en otra mujer fuera de un entorno profesional. Nunca sabré por qué me traicionó, qué le faltaba, qué no podía darle, o cómo justificaba su comportamiento. Supongo que podría preguntar, ¿pero cuál es el punto? Esta es su decisión, y de alguna manera llegó a un acuerdo con ella en ese momento. Nunca le conté a nadie esto porque dudo que me creyeran incluso ahora. Pero nunca supe su nombre. Había un hombre en su lecho de muerte y un apartamento donde mi esposa jugaba a la familia cuando estaban juntos. Eso es suficiente para mí. No puedes vengarte de una persona muerta. Y me di cuenta de que no podía perdonar a mi esposa que me había traicionado. Suscríbete a nuestro canal.